señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 11 de mayo de 2021. Saludo entonces a quienes son los anfitriones habituales. Desde París, Leo Harari, buen día o buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días para todos, muy bien. ¿Qué tal el tiempo por ahí? ¿Cómo se presenta la primavera? Hay la misma temperatura que en Montevideo, solo que aquí no decimos que es fresco, eso es más bien templadito. Ah, mirá qué bien. Y el cielo está medio nublado y de rato lluvioso, pero es una primavera agradable igual. Hay pajaritos y florcitas. Acá en Montevideo nos acompaña Gustavo Calvo, conductor de la hora global, martes y jueves en las tardes de Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buenos días, aquí está fresco y con algunos chuchos en primeras horas de la mañana. Vamos a decir las cosas a la montevideana. Bueno, y para este tema, para el abordaje del primer tema, saludo a quien es nuestro invitado esta mañana. Juan Pablo Luna, politólogo desde Santiago de Chile. Juan Pablo, buen día. Buen día, saludos a todos. Una linda mañana por acá. Juan Pablo es doctor en Ciencia Política, profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sí, ahí vamos, ahí nos centramos en la primera parte de esta edición de la Mesa de Análisis Internacional. Chile votará el próximo fin de semana a los 155 representantes que redactarán la nueva Constitución con la que ese país espera construir un nuevo pacto social tras un largo y complejo periodo de protestas. Después de una postergación de 5 semanas debido a la suba en los contagios de coronavirus, se va a concretar la que es considerada la elección más importante en 31 años, desde que el país recuperó la democracia luego del final de la dictadura de Augusto Pinochet. La nueva Constitución reemplazará a la heredada del gobierno de facto, considerada como el principal obstáculo para alcanzar una mayor igualdad social. El gran clamor que convocó a millones en las calles chilenas durante las protestas que se iniciaron en octubre de 2019. ¿Cómo es esta votación? Más de 1.300 candidatos compiten por convertirse en constituyentes en una elección que por primera vez en el mundo se realiza bajo criterios de paridad de género e incluye 17 cupos reservados para los pueblos indígenas. También se van a elegir gobernadores regionales, alcaldes y concejales en votaciones que tradicionalmente anticipan los resultados de la elección presidencial, que esta vez ocurrirá meses después, el 21 de noviembre, en un calendario alterado por los rebrotes de COVID. Según los sondeos, la oposición de izquierda tendría el mayor número de constituyentes. Sin embargo, las diferencias programáticas que hay entre los partidos de esa orientación, que los llevaron a ir separados, dificultan que esa visión termine primando en la nueva Carta Magna, dicen por ahora los analistas. Pero vamos a darle primero la palabra a Juan Pablo, justamente para que agregue elementos de contexto para la discusión posterior. Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Yo diría un par de cosas como para abrir los fuegos. En primer lugar, la elección, la postergación de las elecciones, en mi impresión, ha generado un impacto en términos de sacarle intensidad a la campaña, de instalar de nuevo el tema de la pandemia, de los problemas económicos de la gente como la preocupación central, y en ese sentido creo que le ha jugado un poco en contra a la expectativa que había generado esta elección. Entonces hay, por un lado, digamos, cierta incertidumbre respecto a cuánta gente va a ir a votar y si se va a mantener el alza que se había dado en el plebiscito del año pasado para habilitar este proceso constituyente. Por otro lado, en estas 5 semanas lo que ha pasado también es que el gobierno ha perdido, si eso era posible, ha perdido aún más apoyo en la ciudadanía. El presidente está muy, muy solo. Y se supone que eso puede generar impactos a su coalición política que se esperaba hasta hace poco. Llegaría fácilmente al tercio que le permitiría en la constituyente bloquear reformas que movieran demasiado la aguja fuera del modelo actual. Y lo tercero, y cierro con esto, que es una gran interrogante abierta en este proceso y sobre la cual no tenemos parámetros para predecir, es
cuánto y cómo le va a ir a los independientes. Esos 1.300 candidatos que tú mencionabas, Emiliano, muchos de ellos son independientes. Hay mucha gente que tiene la ilusión de un proceso que renueve fundamentalmente las élites políticas. Pero por otro lado, el sistema electoral con el que se eligen estos representantes sigue favoreciendo a los partidos, sigue favoreciendo a las listas. Los partidos abrieron muchos cupos a independientes en sus listas para tratar de favorecerse de esta presión ciudadana por nuevos rostros y nueva gente. Entonces, yo creo que se van a frustrar expectativas de lado y lado y vamos a tener probablemente una constituyente bastante mezclada en términos de... y bastante difícil de mapear en términos de alineamientos partidarios o izquierda-derecha, digamos, y cuentas fáciles en ese sentido. Agrego un elemento, a ver si te parece importante, Juan Pablo. Tú decías que hasta hace poco se daba como un hecho prácticamente que las fuerzas que respaldan al presidente Piñera obtuvieran por lo menos el 30% en la Asamblea Constituyente. Entre otras cosas, se manejaba eso como muy factible porque esas fuerzas, digamos, las del centro a la derecha y extrema derecha, van todas juntas, ¿no? Van en una única formación. Claro, habían logrado lo que no logró la oposición, que fue coordinar sus listas. Esto es un sistema proporcional, donde los escaños se reparten primero en base a la votación de las listas, entonces se acumula por lista. Uh-huh. Y en ese sentido hay un premio electoral a quienes van coordinados, y la derecha lo había logrado hacer. Hoy está el descalabro de la coalición de gobierno. Hubo hace un par de semanas un nuevo golpe al gobierno en términos de esto de el tercer retiro de los fondos de AFP, donde el gobierno quedó solo, donde se les desmembró toda su coalición de gobierno. Y eso ha dañado probablemente aún más la situación del bloque oficialista. ¿Podrías decir dos palabras, ya que estamos sobre ese episodio político? El retiro de fondos de las administradoras de fondos de ahorro previsional. Exacto, son como las AFP, las AFAP en Uruguay. Desde el año pasado y ante el gobierno, digamos, argumenta que ha invertido mucho en ayuda social a la emergencia del COVID. La experiencia de la gente es que cada vez que trata, digamos, de llegar a la ayuda social, hay mucha cinta roja, como dicen los gringos. Hay muchos obstáculos administrativos para lograr hacerse de esas ayudas. Y ante eso, desde el año pasado se impulsó la idea de ir contra los propios fondos de pensión y sacar el 10% de los fondos de pensión para financiar la vida durante estos meses. Esto es sumamente regresivo, es una mala política pública, todo el mundo repite eso, pero sin embargo, digamos, ha sido una política pública muy popular y ha sido una forma en la cual la gente ha logrado tener plata fresca para subsistir. El gobierno se opuso al primer retiro y se logró una reforma constitucional que logró pasarlo. El segundo retiro, el gobierno se opuso hasta que no pudo más y generó un proyecto alternativo al de la oposición que cobraba impuestos a los más ricos. Y el tercer retiro, nuevamente el gobierno esperó hasta el final, trató de bloquearlo por todos los métodos, llegó al Tribunal Constitucional, que es como una tercera cámara, digamos, que ve la constitucionalidad de las leyes, donde el gobierno tenía mayoría en los jueces del Tribunal Constitucional, y los jueces del Tribunal Constitucional que habían votado en contra del primer retiro en el año pasado, revirtieron su posición y fueron en contra de la posición del gobierno, ¿no? Entonces el gobierno no solo perdió su coalición parlamentaria, sino que también perdió el apoyo del Tribunal Constitucional, que es el último resorte que le quedaba de control y de poder. Y estos retiros se han vuelto sumamente populares. Pamela Giles, que es una candidata outsider, digamos, que juega, hay quienes dicen es la Trump chilena. Eso tiene ciertos matices, digamos, pero en términos breves es una buena caracterización.
Pamela Giles es quien se ha beneficiado más de esta lógica de los retiros, ha impulsado muy fuertemente estos retiros y es la que hoy está primera en las encuestas presidenciales según varios sondeos. Gracias, Juan Pablo. Ahora sí tenemos a grandes rasgos la situación. ¿Quién toma la palabra ahora? ¿Leo o Gustavo? A ver. Como quieran. Gustavo. Arranco. Sí, tomo las palabras un poco de Juan Pablo para seguir esto. En realidad esto puede definirse como un gran caos. Me hace acordar mucho, salvando por supuesto las distancias, cualquier historiador que me esté escuchando que tenga un manto de piedad sobre mí, me hace acordar mucho a los días los subsiguientes a la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba en contra de todo, pero no sabía por qué. Los primeros días de octubre del año pasado y todo esta suerte de protestas en cadena o seriales que se dieron el año pasado. El otro año, ¿no? Ojo perdón. Ojo que tuvimos el 2020 en el medio. Tenían ese condimento, es decir, no había líderes a la vista, no había argumentos específicos por los cuales había que oponerse a algún tipo de política en especial. Se hablaba en forma muy ambigua sobre la palabra desigualdad, pero en realidad todo esto fue un gran caos. Fue un gran caos donde la urgencia por una reforma constitucional se puso arriba de la mesa, se pusieron luces de neón alrededor de eso y se creó un gran mito constitucional. Es decir, se creó el mito de que cambiando la Constitución se va a cambiar la realidad cotidiana de la gente en los países, y eso no es cierto. Y tal no es cierto que esa tremenda urgencia por la que estaba todo el país preocupado de que la reforma se llevara a cabo, termina en convocar una asamblea que recién se está reuniendo ahora, un año después. Todavía no se está reuniendo, recién se está eligiendo exactamente, ahora, ¿no? Con un calendario que tuvo ahora un proceso, un traslado de abril a mayo de la votación, pero fue el único traslado que tuvo, el calendario más o menos se cumplió. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una gran disconformidad popular, basada en hechos reales. Hay niveles de desigualdad importantes, hay zonas, hay un desequilibrio bastante notorio en las áreas rurales chilenas en cuanto a distribución de ingresos, pero también hay muchos mitos. La Constitución de Pinochet, Ricardo Lagos le hizo 54 modificaciones. Desde el 80 hasta hoy tiene más de 140 modificaciones. Ni siquiera tiene la firma ya de Pinochet, porque la firma que tiene es la de Lagos. Es decir, hay sí un componente psicológico. Chile necesita psicológicamente tener una constitución que no sea la de Pinochet, pero sigue en pie ese gran mito constitucional. Esta constitución se va a formar en base a todos los paradigmas actuales en cuanto a lo políticamente correcto, es decir, paridad de género, atención a las minorías. Estamos siguiendo todo el camino perfecto para que todo salga bien de bien camino al mundo de la felicidad. Pero la realidad es que los fondos de pensiones que tan criticados están funcionando. El 70% del dinero que tienen los fondos de pensiones en sí, o dentro de sí, o de lo cual se puede echar mano, viene no de los aportes, sino de las ganancias que han generado. Estos 10% que se han podido retirar funcionan porque funcionan. La desigualdad es en Chile un elemento, pero es el país menos desigual de los países que tienen un nivel medio de ingresos. En la última década, antes del 2017, los puntos de pobreza bajó un 10%. Es decir, bajo esta constitución maldita, Chile tuvo su mejor época en la historia contemporánea. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chile necesita hoy, porque emocionalmente necesita hoy, tener una nueva constitución. Pero la constitución no va a arreglar cosas que tienen que arreglar las leyes.
Y las leyes se tienen que arreglar con parlamentarios, no con constituyentes. A ver, brevemente, Juan Pablo, sobre esa afirmación, sobre esa última afirmación de Gustavo, ¿tú qué dirías? Creo que me estaba anotando, tengo varias cosas para decir. Bueno, no me pegues. No. A ver, no sé si... Muy breve sobre esto último que decía Gustavo a propósito de si es la Constitución o una reforma de la Constitución la salida a toda esa protesta que conmovió Chile. No. Yo estoy de acuerdo con Gustavo que no se resuelve con la Constitución y que hay mucho proyectado en la Constitución que no se va a resolver mediante este proceso. Creo que, y el resto lo podemos conversar después, creo que el foco hoy no está puesto en la Constitución, en que esta sea la Constitución de Pinochet. Creo que eso hoy es un sentimiento de una pequeña mayoría. Creo que la ciudadanía chilena visualiza la Constitución no porque sea de Pinochet, sino porque es el ancla institucional de un modelo económico que sienten que ha perjudicado su vida, más allá de que haya generado mayor acceso al consumo, que haya contribuido a reducir la pobreza, mucho menos ha reducido la desigualdad. Sobre todo la gente se queja mucho y reclama mucho contra la desigualdad de trato, contra la desigualdad no económica, ¿no? De alguna manera, las claves institucionales que hacen que esta sociedad funcione como una sociedad de castas en términos sociales y en términos económicos. Entonces, creo que hay mucho proyectado en la Constitución, en eso estoy muy de acuerdo y no va por ahí solamente. Creo que hoy la energía, y el descontento está puesto más en el sistema, en estos 30 años. En los gobiernos democráticos de la izquierda y la derecha. Por eso es que todo el sistema está impugnado y esta es un movimiento destituyente más que constituyente. En eso también estoy de acuerdo. Es interesante esa expresión. Un movimiento destituyente es el que ha estado conmoviendo a Chile en los últimos años. Ahora sí, Leo, te escuchamos, no habíamos hablado todavía. No, está bien. Coincido con el último comentario de Juan Pablo, me parece bien, y me parece que el término destituyente tiene mucho sentido porque es la manera de cerrar un capítulo en la historia de Chile, es el objetivo. Para Gustavo diría que si algún historiador le prestó un manto de piedad, que se lo abotone, porque lo va a necesitar. Parece que realmente se le escapó lo esencial. Chile ha sido la vitrina, el ejemplo, la vanguardia para América Latina y el mundo de lo que era un modelo neoliberal que tenía que dar respuestas a la modernización, el capitalismo pujante, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese modelo que nos lo vendieron todos los días, de la mañana a la noche, ese modelo no cumplió con sus promesas, no con todas, con algunas sí, la gran concentración de capital, la capacidad de abrirse al mundo y comerciar con muchos países, y hay una cantidad de cosas que funcionaron, pero la gente fue quedando atrás, como bien se dijo, y no es necesario repetirlo, y la bronca que largaron los estudiantes en octubre del 19, con la excusa del precio del metro, porque la verdad que a partir de ahí salieron un montón de reivindicaciones que todavía están vigentes, entre las cuales algunas parecen abstractas viéndolas de afuera, como dignidad, respeto, pero que es parte de la humillación que sienten de ver un modelo que sirvió muy bien para unos pocos. A mí me parece que es importante, a mí me parece que la Constitución es el contrato social, es la manera de dejar por escrito la idea que uno se hace del Estado que uno quiere y cómo tiene que funcionar. Y está bien que se haga de la manera que tenga mayor anclaje en la gente, en el pueblo. Para no ser largo, porque el tema es muy largo y se dijeron muchas cosas. Estamos en un momento, en mi opinión,
en donde es la efervescencia de la gente en la calle la que está provocando los más grandes cambios. Se ve en Colombia, se vio con el proceso electoral extraño en Bolivia, se ve en Perú en una situación que no sabemos a dónde va a ir. No es por los legisladores más o menos o muy democráticamente elegidos que se están produciendo los cambios. Los cambios se están produciendo por presiones en la calle, que no se sabe muy bien hacia dónde van a terminar. Entonces yo creo que este va a ser un ejercicio largo, pero no viene porque sí, viene porque en el momento en que estaba la gente en la calle, en octubre del 2019, Piñera tuvo que ir marcha atrás en todo. Fue desdiciéndose de las promesas que le había hecho y aceptando porque se le venía la marea encima. Y ese referéndum era una forma de tirar la pelota para adelante, de ver, bueno, vamos a ver qué pasa, dentro de unos meses se va a hacer un referéndum, después se van a elegir los constituyentes, después se va a hacer otro plebiscito para ver si se acepta o no se acepta, y se juega en 2 años, en 3 años, en vez de jugarse en unos pocos meses que ya los tenía perdidos. Vamos de vuelta a Juan Pablo ahora. Él decía que tenía varias anotaciones que ha ido realizando. No sé si ahora, después de la de Leo, de la intervención de Leo, tiene más apuntes todavía. No, simplemente para entender el proceso político que está por detrás, yo creo que lo que decía Leo, de que hoy la calle, digamos, es la que está generando, digamos, el mayor impacto en términos de cambiar las lógicas de cómo está funcionando la democracia en el mundo es cierto. A mí no me gustaría decir en términos como el contexto político grande de esta crisis, y yo coincido con lo que decía Gustavo de que esto es un lío. Y es un lío por lo siguiente. Durante estos últimos 10, 12 años, ¿sí?, en Chile se han sucedido una serie de escándalos de corrupción que de alguna manera visibilizan socialmente algo que podemos denominar la coalición del abuso, ¿sí? Y estos son las élites políticas, las élites económicas, el sistema judicial y el sistema institucional, digamos, con enclaves constitucionales, protegiendo sistemáticamente a los sectores altos de la población, a los sectores con poder político y con poder económico en la sociedad. Y hay una serie de escándalos que, por ejemplo, muestran cómo las empresas de pesca que financiaban a los partidos políticos le pasaban artículos de ley escritos en sus computadoras a sus legisladores para que hicieran la ley que regula la pesca, ¿no? Esta serie de escándalos, ¿sí?, va acompasada al mismo tiempo de incrementos en la movilización ciudadana en las calles, ¿sí?, y olas de descontento que terminan finalmente en el 2019, pero que empiezan en 2006, ¿sí?, con las primeras movilizaciones estudiantiles. Entonces, esto es un largo ciclo en el cual la ciudadanía chilena empieza a desencantarse y empieza a reaccionar, primero en la calle, en contra de sus élites, ¿sí? Y hoy están todos impugnados, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, este movimiento ciudadano, este descontento ciudadano, solo se articula en la calle y no tiene capacidad de otro tipo de articulación política, por lo menos por el momento. Algo que vimos, y cierro con esto, en el plebiscito del año pasado, y que a mí me parece importante de resaltar, es lo siguiente. En las últimas 2 décadas, los jóvenes y los pobres en Chile dejaron de votar. Chile tiene 50% más o menos de la población vota en las elecciones, es voto voluntario. Y si uno miraba por nivel socioeconómico y por edad, los jóvenes votaban muy poco y los pobres votaban muy poco. En el plebiscito, esos 2 sectores salen a votar, ¿no? Y una de las preguntas que tenemos para adelante es, bueno, ¿en qué medida esos sectores que antes protestaban o que antes estaban muy descontentos en la casa y salieron a votar el año pasado, en qué medida siguen saliendo a votar y en qué medida eso permite una articulación y un equilibrio de fuerzas diferentes en el sistema que se está gestando en torno a este caos que hoy tenemos? Dicen mensajes de oyentes, a ver, por ejemplo, este de Jorge, quizás la reforma constitucional no soluciona el problema, pero
probablemente ponga la base para la solución del problema. Después está otro mensaje que viene desde Chile, de Bárbara, que dice: vivo acá hace 8 años, hay muchísima desigualdad. Para un uruguayo es patente, muy patente. Se nota hasta en el modo de tratar a las personas como un inferior a un superior. Sí, ese es un testimonio que cantidad de uruguayos que han estado allí y de distintas posiciones políticas transmiten, ¿no? Como una sensación clara. Gustavo. Sí, los modos de tratar a la gente, digo, y los problemas de desigualdad que tenemos aquí en Uruguay y la forma que tenemos de ajustar el sistema para poder redistribuir mejor, y las políticas de vivienda que tú tocaste hoy en la entrevista inicial. No creo que ningún uruguayo esté yendo al librito de la Constitución para ver qué artículo puede hacer que eso funcione mejor. No es así. Yo creo que sí, que Chile tiene defectos, que se corre ese riesgo. Hay una ventaja, hay algo bueno en esto, que es lo que dijo Leo, que es que estamos asistiendo a una época donde la gente de a pie no se queda callada. Eso es importante. Eso, estoy con Leo, es cierto. No necesariamente quiere decir que se tenga razón en todo lo que se protesta, pero es sano que no se quede callada. Ahora, el tema es el péndulo. El tema es cuando se fogonea de tal forma una protesta callejera que se llega a multiplicar, que no tiene líderes con los cuales dialogar, con los cuales entender a dónde van, que no tiene una cierta organicidad que hoy sería muy necesaria, por ejemplo, para esta asamblea, y terminamos tirando abajo todo el castillo porque había ventanas que funcionaban mal. Entonces, esos son los peligros que a veces se corren en los países, y Chile corre un poco ese peligro, en mi concepto, desde acá, desde afuera. Juan Pablo tiene, por supuesto, mucho más conocimiento que yo del tema, pero el problema es ese para mí. Es decir, quiero preservar algunos aspectos del modelo que han servido y que han puesto a Chile en una mejor consideración a nivel internacional. Recién decía Juan Pablo, más allá de la mejor calidad de vida, del mejor índice de ingreso per cápita, bueno, capaz no hay un más allá de eso, porque esa es la función de los gobiernos. Es decir, Chile llegó a un ingreso per cápita muy interesante, a un PBI muy interesante, y eso no es para unos pocos, eso fue para todos los chilenos. Vamos con... Ahora, sí, la desigualdad es el gran tema, pero hay que ver qué pasa con esta asamblea, con estos jacobinos que van a asumir el mes que viene. Vamos con Leo y después cerramos ya con Juan Pablo, en esta que es una previa, digamos, de la votación del próximo fin de semana, ¿no? Después tendremos que regresar a Chile cuando tengamos los números, los resultados. ¿Decías, Leo? No, que claro, esto se inscribe en un proceso largo. Va a haber una carrera histórica entre lo que es el plan, es decir, encauzar las fuerzas sociales y los antagonismos de una manera orquestada, digamos, en un espacio determinado que va a ser toda la constituyente. Y por el otro lado, va a seguir una serie de reivindicaciones, algunas más o menos urgentes, y no sabemos si todo se va a focalizar en la constituyente y va a haber paz durante el año que va a llevar el proceso, o el tren se va a descarrilar. Eso no lo podemos saber porque no está ni clara la evaluación de las fuerzas que van a estar en juego, ni la capacidad de reaccionar de quienes tienen la sartén por el mango para encauzar todas esas fuerzas sociales. O sea que está muy abierto, en los próximos 18 meses se merecen toda nuestra atención, me parece. Sí, además, entre otras cosas, porque la emergencia sanitaria fue un factor que diluyó las movilizaciones, ¿no? Ahora que se supone que Chile empieza en otra etapa, o va a empezar a recorrer de etapa a partir de la vacunación, volverá la gente a las calles con más intensidad. Juan Pablo, ¿por dónde elegís el remate tú? Dos puntos. El péndulo del que hablaba Gustavo, yo creo que es propio de las sociedades desiguales, ¿no? Y Chile, en términos históricos, tiene ciclos pendulares entre momentos en los cuales se da, digamos, una política muy pulida a nivel de élites, de mucho consenso, de mucha institucionalización, pero que excluye, y momentos de desborde popular del sistema, en los cuales hasta ahora
desde 1810 en adelante, el remate ha sido o un golpe de Estado o una guerra civil. Y esto ha pasado durante 40, 50 años, durante toda la historia de Chile. Cada 40, 50 años esta sociedad tiene un abajo que se sube y una élite que pega un golpe o termina en un evento violento. La constituyente tiene muchísimos problemas, necesita otros enclaves que no van por lo institucional, que tienen que ver con un pacto social, por ejemplo, para lograr de alguna manera salir hacia adelante de esta crisis. Pero es una forma de salir, por lo menos inédita en el caso de Chile. Lo último respecto a desigualdad, para dar un parámetro comparativo. El 10% más rico de Chile, la desigualdad en Chile está súper concentrada arriba, ¿sí? Muy, muy concentrada arriba. El 10% más rico de Chile se queda con el 30% del PBI, ¿sí? Eso es 20% en Estados Unidos, donde hay toda una discusión sobre los súper ricos, ¿sí? El 0.01% más rico de Chile se queda con el 10% del PBI, ¿sí? Entonces, buena parte de la discusión está en, por ejemplo, qué impuestos y qué tributación se le cobra a esos súper ricos y cómo, en base a esa imposición, se generan mejores políticas sociales. Esa es la discusión y la madre de todas las batallas, me parece, digamos, para el futuro, ¿no? En todo el mundo. Y hasta ahora la élite chilena ha logrado resistir niveles de imposición, niveles de redistribución más razonables, dado el PBI que tiene el país y que ha crecido, como decía Gustavo. Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política, profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias, Juan Pablo, por tu presencia hoy en la Mesa de Análisis Internacional. Dialogamos de nuevo dentro de unos días, ¿te parece? Dale, un abrazo a los tres y gracias. Ya continuamos en la tertulia, en Mesa de Análisis Internacional. Cambiamos el foco, nos vamos a Europa, o mejor dicho, al Reino Unido.